estudiando estos días acerca del reino de los cielos, acerca de la oración, pero la oración nos llevó a hablar del reino de los cielos. La oración nos llevó a estudiar el Padre Nuestro, qué es lo que significa, por qué la manera de orar en ese orden. Y entonces llegamos al reino de los cielos, y el reino de los cielos es como una etapa, como una fase de nuestra vida que está por venir. Es algo que que no lo estamos viviendo en estos momentos como tal. Yo sí creo, la verdad, que el reino de los cielos se inauguró o la apertura del reino de los cielos se dio en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo sí creo que eso es como el preámbulo, ¿verdad? La antesala de lo que va a ser el reino de Dios, pero yo no creo que el reino de Dios esté establecido como tal hasta que el Señor Jesucristo, vuelva y se siente en su trono a gobernar. Y por lo menos esa es la conclusión a la que yo he llegado mientras estudio la palabra del Señor. Fíjese, me he dado cuenta en este tiempo, no quiere decir que ahora es que comenzó esto, pero me he dado cuenta que muchas personas, como cada cabeza es un mundo y cada persona tiene una manera distinta de pensar de los otros, y cada persona tiene una opinión acerca de ciertas cosas, de lo que sea, de que, por ejemplo, de que si la tierra es plana, si es redonda, cada quien opina. Por ejemplo, de que si el sol se mueve, la tierra se mueve, cada quien opina. Y como la humanidad tiene este libre albedrío y esta libertad de expresión, expresa su pensamiento, y está bien, todo el mundo tenemos derecho de expresar. Pero hay algo en lo que yo me reservo personalmente, y es que yo me reservo a no opinar de las cosas que yo no entiendo, que no conozco. Por ejemplo, hay, para nombrar tres deportes, no solamente tres, en los cuales yo ni soy experto, ni conozco nada realmente. Bueno, sé que un penalti es cuando una persona va a tirar un gol, o sea, va a tirar un balonazo, ¿verdad? Porque le hicieron un foul o se cometió una falta. Pero prácticamente yo no sé de fútbol. Básquetbol sé muy poco también. Béisbol, nada. En béisbol solo sé que un home run, ¿verdad? Cuando alguien tira la pelota y se va lejos, pero creo que ni esa definición la puedo dar completamente. Entonces hay cosas que yo no sé. Entonces, como hay cosas que yo no sé, eso a mí me limita mi habilidad de expresar o de comentar o de dar una opinión respecto a algo porque yo no sé. Entonces, cuando se llega a ese momento, pues yo no tengo nada que decir. Yo me remito a que, yo soy ignorante en ese tema y no sé. Eso no me hace a mí ni una mala persona ni una buena persona, porque es algo irrelevante. Es algo que no tiene que ver conmigo, ni es beneficio para mí. Les doy este ejemplo porque cuando hablamos de la Biblia, todos nosotros deberíamos de tener una opinión respecto a lo que dice la Biblia. Y no una opinión meramente, un pensamiento vago de que, yo creo que es así porque así. No, así no debería de ser. Porque según nosotros tenemos el mandamiento de estudiar la Escritura. Y estudiando la Escritura, usted agarra una base, una postura para usted dar su opinión respecto a eso. Usted sabe que cuando Jesús estaba en el templo a los 12 años de edad, dice la Biblia que Jesús estaba discutiendo con los maestros de la ley. Ahora, discutir no es, en ese tiempo o en ese contexto, no significa lo mismo que discutir hoy en día. Porque discutir hoy en día significa casi como pelear, ¿no? Como que agredir, como que no llegar a un acuerdo. Pero ni los rabinos, ni ningún estudiante, ni ningún sabio de la Torá, ni ningún estudiante de la ley toma la discusión para pelear. Por si usted no sabía, cuando hay dos judíos con opiniones diferentes, dicen,
2 judíos, 3 opiniones. ¿Por qué? Porque uno va a decir su punto de vista, de lo que entiende acerca de lo que se está hablando. El otro dirá lo mismo, dirá algo diferente o lo mismo. Si dice algo diferente, entonces va a haber un choque de opiniones. Entonces, entre los dos van a formular una tercera opinión para que entonces nadie agrede al otro, ambos se quedan conformes y ambos dieron el surgimiento a una nueva idea. Entonces, la discusión es algo que se da en términos de lenguaje, en términos de comunicación, para comunicar, para llegar a una conclusión. Pero jamás en el sentido de discutir, de pelearse. Entonces, cuando nosotros entonces estudiamos la Biblia, usted debería tener una opinión de lo que dice la Biblia respecto a lo que usted ha escuchado, a lo que usted ha estudiado. Ahora, yo entiendo que no todas las veces vamos a acertar. Yo he fallado algunas veces en mi interpretación cuando estoy estudiando. Hay gente que dice, ¿verdad? Yo escuché algo parecido esta semana. Hay gente que dice, ora mucho y Dios te va a dar la revelación. Dios te va a dar la revelación si tú oras mucho. Yo creo que eso puede llegar a ser posible. Yo creo. Porque la Biblia dice que Elías era una persona sujeta a pasiones como las nuestras. Y dice que él oró fervientemente. ¿Y qué pasó? Dios la escuchó, descendió fuego del cielo. Pero ni usted ni yo somos Elías. Usted y yo no vamos a llegar al nivel de Elías. No. Es más, a nivel de ningún buen profeta realmente. Jesús dijo, de entre todos los profetas, dice que se ha levantado, nadie es mayor que Juan. O sea, imagínense, ni mucho menos al valor de Elías, ni de Moisés, ni de Juan. No podemos orar de esa manera nosotros, porque sería realmente que nosotros estuviéramos dedicados completamente solamente a orar. Yo sí creo que si ese momento se llegara a dar, que Dios le puede dar una revelación. Yo sí creo. Pero, escucha, aquí está el pero. La revelación nunca va a ir en contra de lo que dice la Escritura. Nunca. Porque la revelación que Dios le daría a usted no sería diferente a los que Dios le ha dado a todos sus profetas a través de todas las edades. No va a ser diferente. Si hay diferente, entonces hay un problema. Puede ser que a usted se le enseñe maneras como explicar algo. Pero no va a ser diferente a lo quizás eso ya está escrito en la Biblia, pero no lo hemos encontrado. Ahora, algo que es más efectivo es estudiar. Si usted estudia, usted va a encontrar la revelación de Dios en su palabra. Porque Hebreos dice, Dios dice, habiendo hablado de muchas maneras, en otros tiempos dice, a nuestros padres dice, por los profetas dice, en estos postreros tiempos dice, se ha manifestado a través del Hijo. A través del Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces lo que está diciendo es, Dios ya habló mucho por los profetas. Pero ahora dice, nos ha hablado a través del Hijo. ¿Y dónde están las palabras del Hijo? El apóstol Juan dice, hay una palabra que se llama hipérbole, que hipérbole es en el lenguaje en la Biblia, es como una exageración, ¿no? Como que exagerado, ¿verdad? Bueno, el apóstol Juan dice, o el escritor de Juan dice Juan, hizo Jesús muchas otras cosas, dice, las cuales no están escritas en este libro, dice. Dice, pero si se hubieran escrito, dice Juan, no cabrían, dice, en todos los libros del mundo. Eso dice Juan, cuando el escritor de Juan dice eso. Ahora, ¿por qué es una exageración? Porque si se hubiera escrito desde el día primero que Jesús nació hasta el año 33, sí, habían libros suficientes para escribir. Existía la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, existían muchas bibliotecas. Sí, habían libros, pero ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que no todo lo que hizo Jesús se escribió.
No todo. Y si Hebreos dice que Dios nos ha hablado por el Hijo, entonces ¿dónde encontramos lo que dijo el Hijo? En los Evangelios. Las únicas fuentes que tenemos en los Evangelios. Ahora, si queremos que Dios nos hable, pero Dios ya habló por los profetas, pero en estos tiempos, dice, y está hablando de aquel tiempo, claro está, pero es el último tiempo, porque los profetas están en un tiempo, la venida del Hijo está en otro tiempo. Bueno, de esos tiempos, la venida del Hijo es el último tiempo que tenemos para nosotros. Entonces, ya habló por el Hijo. Entonces, si queremos la revelación del Hijo, tenemos que buscar en la Biblia. ¿Eso implica que tiene que estudiar? Sí. ¿Eso implica que se tiene que esforzar? Sí. Es un esfuerzo. Porque Jesús mismo dijo, esfuerces en entrar por la puerta estrecha. Porque es muy ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por allí. Entrar en una puerta ancha no es difícil. Es fácil. Es cómodo. No le mueve a usted de ningún lugar. Yo no sé si en su caminar con Dios usted se ha experimentado o ha chocado con tiempos, por ejemplo, en las que usted tiene que hacer cambios, que tiene que hacer ajustes. Muchas veces esos ajustes van a ser incómodos, va a ser difícil, van a confrontarlo con su realidad y usted va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque a la hora de usted cambiar, usted se está esforzando. Póngase a pensar, si usted está en un lugar y está muy cómodo y no se compromete con nada, lo que le enseñan no le hace que usted se comprometa y está muy cómodo y está muy bien la vida y servir al Señor es como que no le sirviéramos, entonces quizás está en el lugar equivocado. Y eso pasa con mucha gente hoy en día. Está en un lugar muy cómodo. No es movido, no es retado a cambiar su manera de vivir. El apóstol Pablo dice, yo les aseguro, dice, por la gracia de Dios, dice, que cada día yo muero, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque cada día tenía que estar dejando algo del viejo hombre. En una ocasión dijo, miserable de mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me librara de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Dice, porque el bien que debo hacer, no hago, dice él. Y termino haciendo el mal. Hay en mí una ley, dice, que me obliga a hacer el mal. No está diciendo que el apóstol Pablo era un pecador o injusto, no, sino que él mismo está reconociendo que hay que esforzarse, pues. Se tiene que esforzar. Los cristianos nos debemos de esforzar. Y una de las cosas en la que creo que casi, yo puedo decir, creo yo, que batallamos, es que no dedicamos suficiente espacio ni a la oración, ni a la lectura de la palabra de Dios. No, fallamos en eso, porque esta vida está tan, no sé si compleja o está tan completa, porque usted quiere una satisfacción y yo no sé, para una persona quizás una satisfacción sería estar sentado en un sillón mirando televisión. Quizás eso sería una satisfacción. Quizás para otra persona sería estar sentado en una silla o en la cama mirando el teléfono. Y en el teléfono puede mirar un montón de cosas. Puede mirar deporte, puede mirar entretenimiento, deporte, entretenimiento. Puede mirar noticias, puede mirar lo que sea. Quizás esos serían como satisfacciones. Y entonces como esta vida está tan llena de eso está en nuestro, como que ya es dentro de nuestro ADN, como que ya lo hemos tomado como parte de nosotros. Si un día usted sale de la casa sin la billetera, sin la licencia de manejar, sin dinero, quizás diga, no, ahí lo soluciono, ahí pido prestado con alguien, o a ver cómo le hago, pero se va al trabajo. Bueno, a mí me ha pasado por lo menos, yo he andado lejos y me doy cuenta que no tengo la billetera para poner gasolina. ¿Cómo llegaste aquí sin la billetera? Pero, si yo salgo de la puerta y no tengo el celular, tengo que regresarme. Porque es como, ya es parte de nosotros. No estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que como esta vida está
tan saturada de todo eso, entonces nosotros nos acomodamos a lo que nos conviene. Quiere decir que para que usted y yo estudiemos, tenemos que dejar las cosas, esas cosas, por un lado, y intencionalmente apartar el tiempo y hacerlo. Quiere decir que le va a costar un esfuerzo. Quiere decir que no es fácil. Quiere decir que se tiene que esforzar. ¿Y por qué se tiene que esforzar? Para que usted aprenda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted debe de estudiar. Porque usted debe de tener no un pensamiento, no una idea. Usted debe tener una base sólida en lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque dice, las Escrituras, dice Jesús, dan testimonio de mí. Y a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna, dice. Si ponemos esta frase de hay vida eterna en la Escritura y decimos el que cree en mí tiene vida eterna, entonces nosotros pensamos, no, pero si yo ya creo en Jesús, yo ya tengo vida eterna, ¿correcto? Porque ya creo en Jesús. Pero nos olvidamos de lo que implica creer realmente. Nos olvidamos de que creer no es lo mismo de yo creo que hoy va a llover. Yo creo que hoy va a ser frío. Yo creo que está bien. No es ese tipo de creer. Creer significa yo estoy en Él. Que mi pensamiento, que mi vida esté completamente en Cristo. Así se demuestra que es un creyente. Porque un creyente no lo demuestra solamente de labios hacia afuera. Eso ya Dios ya lo reprochó anteriormente. Dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La gente puede decir, yo creo en Jesús, pero ¿y sus acciones? ¿Y las intenciones de su corazón dónde están? ¿Están acaso para agradarse a sí mismos? ¿Están acaso para entretenerse ellos mismos? Implica que creer va más allá de una confesión. Implica que creer quiere decir que tienes un compromiso. Y todo eso es importante para nosotros. Es muy beneficioso para nosotros. Necesitamos abrir nuestros ojos y mirar en el tiempo en el que estamos viviendo. La gente hoy en día ya no predica de estas cosas. Yo recuerdo que hace muchos años, ya un par de décadas atrás, la gente predicaba mensajes de arrepentimiento, predicaba de la venida de Cristo y predicaba de una manera que te hacía, que te entraba temor y decías, oh, Cristo puede venir en cualquier momento, yo tengo que prepararme. Aunque el mensaje no estaba completo como lo tenemos hoy en día estamos en la era de la información. Hoy estamos en la etapa en la que todo se puede saber y hay maneras y hay muchas maneras de cómo estar informado. En aquel tiempo no, pero aún así la gente predicaba esos mensajes de que había que arreglarse porque Cristo podía venir en cualquier momento. Y hoy en día ya no se predica de eso. Ya no, por eso es que tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que predicar del reino de Dios, pero más que predicar tenemos que entender. El martes estábamos dando el estudio y el martes estábamos hablando de la antesala de lo que puede ser el reino de Cristo establecido en la tierra. Y mencionábamos en la clase, decíamos, el Medio Oriente es como una bomba de tiempo. Cualquier momento se levanta la guerra y se levanta el conflicto y aparece el personaje que pone paz y que se construye el templo y eso. Y 3 días después empiezan los bombardeos otra vez. O sea, en este tiempo en el que estamos viviendo. No sabemos cuándo aparecerá el Señor. Bueno, sabemos que de acuerdo a lo que dice la Biblia hay ciertos eventos que tienen que dar a cabo. Pero hermano, usted no se va a poner a estudiar, ni se va a poner juicioso en cuanto el servicio a Dios cuando vea todas estas señales. Ya es un poco tarde para entonces. Tiene que comenzar, como dice la palabra del Señor.
desde temprano, desde que usted, si hoy le dan el mensaje, usted comience desde ya. Porque usted tiene que comenzar. No espere a estudiar de la palabra del Señor cuando esté en el milenio. Lo más seguro es que no vamos a llegar. Lo más seguro es que vamos a ser desechados en el camino. Porque no nos importa. Fíjense, cuando uno está como en un trámite migratorio, cuando uno quiere llegar a tener un estatus en este país o hay una oportunidad, porque la oportunidad no es para todos. Hay gente que no sabe de estas cosas y dice, que vengan todos legalmente. Ni sabe realmente por qué dice eso. Ojalá fuera así de sencillo, de que vengan todos legal. Aquí está la puerta. No se puede. No hay manera. Y ahí caemos en la primera reflexión que di al comienzo. Como no conocen el tema, piensan que pueden opinar, pero su opinión no vale para nada. Pero vuelto al punto, cuando uno quiere arreglar algo, fíjese, uno está pendiente de la carta o del comunicado de inmigración. Y si inmigración le dice, te requiero tal día, en tal lugar, uno se prepara y uno olvídate del trabajo, olvídate de la escuela, sacamos a los niños temprano porque tenemos que estar allá. Y uno lo procura. Imagínese el día, ¿verdad? Que le digan, venga a jurar para tu ciudadanía. Imagine qué sentirá esa persona cuando le dicen eso. No, me imagino que es mejor que ganarse la lotería, ¿verdad? Lo que yo digo es que para cosas que son de este mundo, para cosas que nos benefician, nos ayudan a vivir en esta vida, uno es muy diligente. Uno es muy diligente. Pero para las cosas del reino a veces lo tomamos como que a la ligera. Y esperamos que entonces, pues que el Señor me hable y que el Señor me revele. No, ya la revelación está aquí en la palabra de Dios. Yo sé que la palabra no es muy aceptable muchas veces. De hecho, los discípulos le dijeron a Jesús cuando Él los estaba regañando, de hecho, porque les dijo, ustedes me están buscando porque les hacía el vientre, dijo, y porque les di de comer me están buscando. Y muchos discípulos se entristecieron y muchos ya no le seguían. Y le dijeron, Señor, tu palabra es dura. Tu palabra es dura, no es apetecible, no es como que fácil de tomarla, de digerirla. Porque Jesús estaba confrontando con la realidad que ellos estaban viviendo. Jesús no les estaba mintiendo, les estaba diciendo la verdad. Lo estaban siguiendo por la comida. Y Jesús le dice entonces, mire, trabajen, esfuércense, no por la comida que perece, les dice. O sea, trabajen, esfuércense por la comida que a vida eterna permanece. La palabra no va a ser fácil. Eclesiastés dice que las palabras de un pastor, de un maestro, dice, son como clavos hincados. O sea, nos va a doler muchas veces. Pero para que se moldee el viejo hombre, muchas veces hay que, como dijo aquel que compuso un canto, y que yo creo que ese canto también está basado en una mentira, porque, bueno, ese es otro tema. Pero él en su canto dice, te voy a quebrantar y te voy a hacer un vaso nuevo. Es una comparación que está en la Biblia, sí. ¿Qué quiere decir? Bueno, la parábola, la enseñanza es de que al moldearnos, Dios nos va a quitar lo que está mal en nosotros. O sea, nos va a amayugar, nos va a hacer una masa nueva. Y para eso tiene que haber un quebrantamiento, tiene que haber una transformación. Y esos cambios muchas veces no van a ser bien aceptados. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad está hecha de, no sé si de 15, de 20, de 40, de 60 años de enseñanzas que nos han dicho, y ahora hay que quitarlo eso y hacerlo de nuevo. Y esa transformación es la que cuesta. No todos estamos dispuestos a llegar a ese paso. A que Dios me cambie, como dijo el apóstol Pablo, que renueve mi mente a través de su espíritu. Y esa revelación, y esa transformación, renovación, viene a través de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el reino de Jesucristo es una etapa muy importante en la que usted y yo queremos estar.
Usted y yo queremos ser parte del reino de Dios. Cuando el Señor Jesús venga y instaure su reino o ponga su reinado aquí. Eso es lo que nos debe nosotros de motivar. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Cristo se lleva a cabo en esta vida, en este mundo. No es allá en el cielo. Ya hablamos del cielo, ya sabemos lo que es el cielo, ya sabemos lo que hay allá. Bueno, lo que dice la Biblia que hay allá. Cosas que no entendemos a veces. Pero eso es una etapa en la que muy pocos pueden opinar. Yo no puedo opinar mucho de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla mucho de eso. La Biblia, cuando cruzamos esa etapa de lo celestial, ahí no hay necesidad ni de día ni de noche. Ahí ya no hay ni día ni noche. Ahí ya no hay, ahí imagínense, dice la Biblia, dice unas calles de oro y un mar de cristal. ¿Usted entiende eso? Yo no entiendo. Cristal quizás como que pues un mar muy limpio, muy demasiado crystal clear, y unas calles de oro. Pero ¿para qué queremos calles de oro cuando usted y yo ya no estamos en este cuerpo? Cuando ya nuestro cuerpo ya fue transformado. ¿Qué valor va a tener el oro? O sea, esas son cosas que si nos ponemos a querer meditar ahí, no vamos a saber. O sea, eso no es beneficioso para nosotros en el sentido de que podamos aprender algo de allí. Esa es una etapa en la que la Biblia habla, en la que será después. A nosotros nos interesa saber cómo va a ser nuestra vida mientras usted y yo estamos en este cuerpo, mientras estamos en la tierra. Y para eso tenemos que ver lo que dice la Escritura. Vamos a buscar 3 pasajes, por favor. Lucas 20, 27. Lucas 20, 27. Mateo 19, 28. Ajá, 19, 28. Apocalipsis 20, 24 al 6. Si usted se da cuenta, cuando empezamos a escribir aquí, escribíamos así. Y ahora ya más derechito, ¿verdad? Pero eso es un proceso. Es un proceso. Todo en la vida es un proceso, ¿eh? Muy bien. Ahora ya, el pulsito ya. Muy bien. Lucas 20, 27. En esta, voy a pedir a mi esposa que lea el otro pasaje después. Y Emanuel 20 de Apocalipsis, por favor. En este pasaje es algo respecto a la... Bueno, todo tiene que ver con la resurrección. Pero es respecto a un pasaje, a una situación que se daba después del tiempo de Moisés, acerca de las personas que morían, los varones que morían y no dejaban descendencia. Respecto a eso se trata este pasaje. Dice, vamos a comenzar en 20:27 de Lucas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7. Exagerados todo, ¿verdad? Bueno, sí le dijeron. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer.
Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel tiempo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Muy bien. Mi esposa, por favor. 19, 26. Sí. 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Muy bien. 12 tronos, 12 tribus de Israel. Quédese con ese pensamiento, ¿ok? Manuel, por favor. Dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Muy bien. Esos pasajes, estos 3 pasajes que hemos leído, estos 3 pasajes, el punto principal de esto es el siglo venidero, la resurrección de los muertos y la recompensa que van a recibir los que han muerto y serán resucitados, pero más específicamente los que han servido al Señor. Okay. En el primer ejemplo, en el primer capítulo que leímos de Lucas, ellos dicen: ¿con cuál de los 7 varones ella se va a casar? Ya que los 7 la tuvieron por esposa. Y yo digo una exageración porque ellos llevan la pregunta hacia el extremo, o sea, hacia el escenario más difícil que pueda haber. Y mencionan a 7. En la historia de Judá y Tamar, en Génesis 39, me parece que es, y si no es 39, es 38, creo que es 39. Se nos habla un caso acerca de Tamar y acerca de Judá. Judá, siendo uno de los hijos mayores de Jacob, se aparta y toma por esposa a una mujer, y esta mujer le da a luz 3 hijos, y el primero Onán, segundo y el tercero Selah, me parece que es. El primero fallece, no tiene descendencia, entonces el segundo la toma por esposa, pero él, al saber que su descendencia no iba a ser para él, dice que él él cumplía el deber conyugal, pero dice que su simiente, su cera, su semen, dice la Biblia, que lo dejaba caer en la tierra. Entonces dice que el primero dice que Jehová le quitó la vida porque era malo. El segundo también dice que Jehová le quitó la vida porque era malo. Entonces, al ver esta situación, Judá dice: bueno, si le doy a mi hijo, el más pequeño, a ella, puede ser que también muera. Entonces le dice Judá: quédate en casa de tu padre hasta que mi hijo, el menor, crezca, y entonces se te dará por esposo. Y ella, como cuando se hace el contrato matrimonial, ella le pertenece al padre, o al suegro en este caso, se regresa a casa de sus padres y se queda viviendo ahí. Acontece el tiempo que dice que Selah había crecido, o Selah, y dice que no le era dada por mujer a ella. Entonces ella estaba esperando que él se le entregara por esposa. Y Judá dijo, por temor, dijo: no, mejor no se la entrego. Pasa el tiempo y la esposa de Judá muere.
Cuando muere, entonces él se quedó, ya está viudo, ya está libre para casarse con otra mujer. Entonces él va en una ocasión a visitar a su amigo, dice el Adulamita, dice la historia, y entonces él mira a una mujer junto al camino y le dice, déjame estar contigo, le dice Judá, y entonces ella le dice, ¿qué me vas a dar a cambio de que estés conmigo? Y le dice, bueno, yo te voy a dar un cabrito, le dice él, porque él dice que fue a trasquilar las ovejas. Y le dice, bueno, pero tú no tienes aquí el cabrito. Entonces él le dice, bueno, te voy a dar mi sello, mi báculo y mi cordón. Y va a quedar como garantía de que yo voy a regresar. Historia larga, corta, esta mujer queda embarazada. Entonces ahí vemos un ejemplo de lo que sería la ley del levirato, que tenía que levantar descendencia al fallecido. Entonces la historia que estos saduceos están contando es una historia, no es algo que pasó no es algo que sucedió, es una historia para llegar a ver, una, cómo tientan a Jesús, y segundo, quieren saber si realmente, qué es lo que piensa Jesús, porque los saduceos, si usted no sabe, ellos no creen en la resurrección. En el tiempo de Cristo hay muchos grupos, en aquel tiempo se les llama sectas. Sectas en el primer siglo no es una mala palabra, sino que era para definir a un grupo religioso. Por ejemplo, estaban los fariseos, los perushim, estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los herodianos, había muchos grupos. Pues uno de esos grupos eran los saduceos, y los saduceos no creen en la resurrección. Entonces, de por sí, si no creen, la pregunta ya no tiene sentido, pero igual ellos van a preguntar con Jesús. Y lo que Jesús le dice es que la razón por la que los seres humanos se casan, sean en casamientos, es para tener descendencia. Esa es la razón. Esa es la razón, para que tengan descendencia. Pero dice, los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo, dice, no se van a casar ni se van a dar en casamiento, pues van a ser como los ángeles, dice. O sea, serán como los ángeles en el sentido de que ellos no se reproducen. Los ángeles no se reproducen, los ángeles Dios los creó, es un número que Dios creó y no se están reproduciendo cada día. No tienen esa necesidad de reproducirse porque no se mueren. Entonces lo primero que vemos acá es que Jesús le dice, los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. El punto la razón por la que traje yo este pasaje es porque quiero yo que usted vea la conexión que hay entre la resurrección de los muertos y el reinado de Cristo. Porque usted ya sabe en qué orden están las cosas, ¿verdad? Cristo viene, los muertos son resucitados, y ojo, hay algo en la Biblia ahí también que tenemos que explicar en cuanto a la segunda parte acerca del arrebatamiento, a la resurrección. Lo vamos a explicar más adelante. Pero quiero que quede con la idea de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos lo situamos en el pasaje que se lleva a cabo en la venida de Cristo. En la venida de Cristo se establece su reino. Mateo 25 dice que cuando el Hijo del Hombre venga y se siente a gobernar, ahí dice claramente, va a apartar como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. Entonces, el segundo pasaje, que fue Mateo 19:28, fíjese, 19:28, para entrar en contexto, la historia empieza con un joven que viene y le pregunta al maestro, le dice, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Entonces, hermano, fíjese, para empezar, lo primero que hay que hacer para la vida eterna, entrar a la vida eterna, es guardar los mandamientos. No, pero nosotros sabemos que solamente hay que creer. Sí, pero creer, ya les dije hace un momento, creer no significa hacer una confesión y decir yo creo. Creer implica que tú guardas los mandamientos. O el hecho de tú guardar los mandamientos
Tú estás enseñando, demostrando que tú crees. Porque el apóstol Santiago dice, ¿tú crees que hay un Dios? Muy bien, dice. Los demonios también creen y tiemblan, dice. Lo cual quiere decir que creer no significa solamente decir, yo creo y yo tengo vida eterna. No. Así se nos ha mal enseñado. ¿Tú crees que hay un Dios? Bueno, tienes vida eterna. O sea, ya tengo vida eterna, ya. Solo por creer. Entonces, ni guardo los mandamientos, ni me congrego, ni pertenezco a ningún lugar. O sea, yo ya creí. Y como ya creí, pues ya tengo vida eterna. Y a causa de esa falsa enseñanza, mucha gente hoy en día está perdida. Hay mucha gente que dice que cree y no se congrega en ningún lugar. O sea, no es parte de ningún pueblo. Eso está muy mal. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia, hermano, estos 66 libros, a través de todos los libros, usted va a mirar que siempre la enseñanza es que hay un pueblo. Antes de Abraham no había pueblo. Pero con Abraham comienza el concepto de pueblo, de iglesia, de eclesía, de los sacados afuera al desierto, comienza con Abraham y con Moisés. Específicamente con Moisés. Pero la idea comienza con Abraham. Entonces, a partir de ahí, ya usted no mira gente separada del pueblo. El mal pensamiento es decir, yo creo y yo tengo vida eterna. Este joven viene y le dice, ¿qué bien haré? O sea, ¿qué puedo hacer? Dice en otras versiones para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos. Si guardas los mandamientos vas a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque guardar los mandamientos implica que vas a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Lo que se conoce como el Shema, de los judíos, que es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Creo que lo tengo arriba. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Shema quiere decir, oye Israel, o sea, y oye no quiere decir, escucha y ya fuiste, no. Oye quiere decir, medita, quiere decir, digiere, quiere decir, pone en práctica. Entiende que Jehová nuestro Dios es uno. Y amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y ahí empiezan los mandamientos. Jesús le dice, ¿quieres vida eterna? Guarda los mandamientos. Jesús no le dice, ven, cree en mí. Fíjese, la idea de creer en Jesús en el primer siglo no significa lo que nosotros pensamos hoy en día. La idea de creer en Jesús en el primer siglo significa que tú crees que Él es el Mesías. Tú crees que Él es el enviado de Dios. Tú crees que Él es el que Dios envió al mundo. Por eso Pedro, cuando le dice, Jesús le pregunta, ahí en Cesarea, le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién? Él quiere saber. Y uno le dice, unos que Juan el Bautista, otros que algunos de los profetas. Y Jesús le dice, ¿ustedes quién creen que soy? ¿Y ustedes qué? Mis seguidores. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y fíjese, esa revelación no se la dio Dios a nadie más que a Pedro. Y por eso Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Esta revelación no te la dio ni sangre ni carne. Mi Padre te ha dado esta revelación a ti. A partir de allí nosotros no podemos entender que el que creía que Jesús era el Hijo de Dios viviente tiene vida eterna. Pero ¿qué implicaba creer que Jesús era el Hijo de Dios viviente? ¿Sabe qué significaba eso? Significaba que si tú decías públicamente, yo creo que Jesús es el Hijo del Dios viviente, a ti te apedreaban. A ti te apedreaban. A ti el Imperio Romano venía, te ponía unas esposas, si lo queremos ver en este término, en este tiempo, y te metían al calabozo hasta que llegara tu día del juicio. En el juicio se decretaba que era tu castigo. Si tú creías que hay un Dios que no es el César, eso implicaba que te toca pena de muerte. Y ya, así sencillo era. Tú no puedes ir a la plaza y decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios viviente, porque eso te costaba cárcel y muerte.
Eso te costaba en el primer siglo. Hoy en día tú puedes ir a la calle y decir, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿Qué repercusiones? Ninguna. Bueno, por lo menos en este país. Si vamos al Medio Oriente es otra cosa. Allá quizás se puede tomar la Biblia un poco más literal, como el primer siglo. Pero hoy en día cualquier persona dice que cree. Bueno, Jesús le dice, ¿tú quieres vida eterna? No le dice, cree en mí. No le obliga a que creas en mí. Le dice, guarda los mandamientos. Porque los mandamientos te van a llevar a que creas que yo soy el Mesías. Entonces le dice, ¿cuáles son? O sea, le dice cuáles. Le pregunta. Jesús le dice, bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo a ti mismo. Esos mandamientos que Jesús le dice, no son los únicos, pero son con los que comienzan. Entonces, este joven ya sabía. Este joven es un judío. ¿Por qué yo sé que es un judío? Porque cuando una mujer sirofenicia le dijo a Jesús, mi hija está enferma, ven, ayúdame, ven a orar por ella o ven a mirarla. Jesús le dijo, el pan no se le da a los perros. No. ¿Por qué Jesús el rechazo contra esta mujer? Porque no era parte del pueblo. Este joven, ¿cómo yo sé que era un judío? Porque fue aceptado por Jesús. Los judíos vestían diferente. Los judíos caminaban diferente. Los judíos hablaban diferente. Pedro, cuando estaba en la hoguera calentándose, le dijeron, ¿tú andabas con él? No, tú andabas con él. Sí, tú andabas con él. Porque hasta en la forma de hablar dice, tú hablas como él. Hablaban diferente. Entonces Jesús no rechaza a este joven, sino que le presta atención y le dice, mira, guarda los mandamientos. ¿Cuáles son? Pues estos y estos. Entonces le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo lo he guardado. Yo lo guardé todo esto. Y entonces le dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Ay, perfecto, espérate. No es lo que le preguntó arriba. Arriba le dijo, ¿qué haré para tener la vida eterna? Correcto. Y Jesús acá, o por lo menos en esta traducción dice, Jesús no le vuelve a decir si quieres tener vida eterna. Le dice, si quieres ser perfecto. ¿Por qué? Porque la vida eterna, la perfección, la resurrección de los muertos es algo que está entrelazado. Estos eventos se dan en el mismo tiempo. Y entonces le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. A ver, perfección también significa ser completo, como dice Teleión, que es perfección, que es madurez, que estés completo. También, o sea, si guardas todos los mandamientos, bueno, para completar, vende lo que tienes y ya, es el clavo en el ataúd, ya llegaste. Perfección, completo, madurez, vida eterna. Todo esto será cuando tengamos vida eterna. Porque el verso que dice el hermano, que leyó el hermano, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que vendrán y van a reinar con Cristo 1000 años. En la perfección, en la madurez, ya no necesidad de las demás cosas. Entonces le dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ojo, le dijo difícilmente, no le dijo que no podían entrar, solo que va a ser difícil. En la condición en la que muchas personas nos encontramos hoy en día, nosotros a los ojos de muchas personas que no tienen un techo, que no tienen vestimenta, que no tienen alimento, nosotros somos ricos, hermano. Si no se había dado cuenta de eso. A los ojos de muchas personas que están padeciendo enfermedades terminales, usted es rico. Pero Jesús en este pasaje está hablando riqueza material. Riqueza material. Entonces, si usted tiene una casa, tiene un buen trabajo, tiene todo lo necesario y más de lo necesario, usted es rico.
hay una definición realmente que yo conozco de riqueza. No recuerdo dónde lo escuché, creo que lo escuché de un niño en algún lugar. Que le preguntaron qué era, quién es rico. Entonces alguien dijo, rico es el que tiene todo. Y entonces un niño dijo, no, dijo, rico es el que no necesita nada. Entonces, ¿quién es rico? ¿El que tiene todo o el que no necesita nada? Si usted no necesita nada, usted es rico. ¿Por qué? Porque cuando usted mide lo que usted tiene, a comparación de otras personas que no tienen nada, esa persona va a decir, oh, esa persona tiene, porque a mí me hace falta. Pero aquí dice la Biblia que la riqueza que él tenía era mucha. Y entonces Jesús le dice, véndelo todo y dáselo a los pobres. Aunque él había guardado los mandamientos como él pensaba que lo había guardado. Porque el mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él está en una posición muy elevada o de que no necesitaba nada. Y había pobres, porque siempre ha habido pobres y siempre van a haber pobres, dijo Jesús. Entonces no estaba cumpliendo con ese mandamiento. ¿Por qué entonces tenía que vender? Porque Jesús quería que él amara a su prójimo como a sí mismo. Jesús quería igualar. Y le dice esto a él. Entonces le dice, es difícil para que entre un rico en el reino de los cielos. Pero puede entrar, solo que va a ser difícil. Otra vez os digo, dice, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y los que estudiamos aquí ya sabemos lo que eso significa. ¿Ok? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente, escuche bien, en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjese, lo que leyó nuestro hermano Manuel dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que tenían la facultad de juzgar. Escuche bien, vi tronos y se sentaron sobre los que tenían la facultad de juzgar. Y acá dicen los discípulos, Señor, tú a este joven le mandaste que vendiera todo. Bueno, dicen ellos, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué hay pues para nosotros? Entonces la recompensa que Jesús les da es esta. Os digo, dice, que ustedes, cuando el Hijo del Hombre venga y se siente, escuche, en la regeneración, dice. Esta palabra regeneración es muy importante. Yo hasta busqué el significado de lo que significa. Le voy a decir lo que significa regeneración. Ok. La palabra en griego es paliengesia o paliengenesis. Refers to the concept of revert. Se refiere al concepto de renacimiento, regeneración o recreación. Se deriva de la palabra griega que significa nuevamente y nacer, o sea, nacer de nuevo. Y significa una total renovación o el regreso de un estado previo, comúnmente usado en filosofía, teología, renacimiento espiritual, política y biología. Algunos ejemplos y sinónimos. En la teología, representa un renacimiento espiritual o resurrección. En la política se refiere al renacimiento de una nación, usualmente usado en análisis, por ejemplo, cuando hay fascismo y se regresa se regenera todo. Filosofía, dice general, se usa para describir reencarnación, un renuevo cultural o un comienzo de nuevo, un fresh start. Biología se refiere a la recapitulación de una teoría donde los organismos se desarrollan reflejan algo ancestral. Bueno, en sí lo que la palabra significa es
regeneración, comenzar de nuevo. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjese, resurrección de los muertos, juzgar a las 12 tribus de Israel, el siglo venidero, el tiempo en el que Jesús instaurará, no sé si es la palabra correcta, establecerá su reino, se dan en el mismo tiempo. Estas 4 cosas se dan, quizás hay más, nomás mencioné 4, se dan en el mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con 1 Tesalonicenses 4:16? Porque es muy importante. Fíjese, en la Biblia no hay contradicción, lo que hay es falta de profundizar en el estudio. Porque si usted lo quiere buscar, por favor, 1 Tesalonicenses 4 dice, yo se lo voy a citar, dice, porque el Señor mismo dice, con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche, la resurrección de los muertos solamente sucede en 2 ocasiones. Una, en la venida de Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda, Apocalipsis 21. Cuando, 20:14 más específicamente. Cuando dice, y vi a todos los muertos grandes y pequeños delante del trono. Esa es la segunda resurrección. Entonces el apóstol Pablo dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ahí está la incógnita de toda la enseñanza. Ahí está lo que mucha gente no ha enseñado correctamente. Punto número 1. Cuando dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, no significa aquel que dijo, yo creo en Jesús. No significa eso. Porque si dice yo creo en Jesús, todos creen. Incluso Judas creyó que él era el Mesías. Por eso lo entregó, porque quería que se le sublevara contra la nación romana. No significa creer. No solamente creer de labios afuera, sino creer los que murieron en Cristo, literalmente significa estar dentro de. Eso es lo que significa la palabra. En griego significa estar dentro de. Entonces, si usted está dentro de Cristo, usted va a resucitar primero. Pero ¿qué implica estar dentro de Cristo? No significa ir a la iglesia, no significa congregarse solamente, no significa confesar públicamente que recibo a Jesús. No. Vivir en Cristo significa, como dijo el apóstol Pedro, Señor, yo te seguiré aún hasta la muerte. Mi vida yo voy a dar por ti. ¿Usted podría decir de apóstol Pedro que creía en Jesús? Bueno, con esa confesión sí. Pero ¿qué tal cuando le vino la hora de la prueba y le dijeron, tú estabas con él? Dijo él, no, yo no. ¿Dejó de creer Pedro en Jesús? Hay mucha gente que lo va a criticar, pero es por falta de estudio de la Biblia. Sí, Pedro dejó de creer en Jesús. ¿Por qué digo eso yo? Por lo que yo he estudiado en la Biblia. Después que Jesús se va, todo el mundo se dispersó. Y no es que se quedaron reunidos esperando que él resucitara, no. Las mujeres el primer día de la semana iban a ungir el cuerpo, porque ellas pensaban que el cuerpo seguía en la tumba. Jesús le dijo, voy a resucitar, pero ellos no creyeron eso. En el camino de Maús, Cleofas y el otro discípulo iban tristes pensando, oh, Jesús ya murió, ya nos dijo que iba a resucitar, ya es el tercer día y no ha pasado nada. Jesús caminando con ellos, escuchándolo. No, y le dice tardos de creer, duros de creer. No estaba escrito que él padeciera, resucitase. Al final se dan cuenta que era él, pero no creyeron. ¿Qué hicieron? Agarraron sus barcas y se fueron a pescar. Por eso dice el dicho, ¿verdad? Hay un dicho que dice, ¿verdad? Cuando la gente dice, si tú quieres ir a un lugar y no quieres regresar, dice quema tu barca. Dando a entender de que ya no vas a poder regresar. Quemaste la barca, ya no hay cómo regresar. Ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan quemaron las barcas. No.
Cuando Jesús resucitó, ellos no creían que él había resucitado. Incluso fue un discípulo y lo miró y vino corriendo y le dijo, y no lo creían. No creían que Jesús había resucitado. Entonces, ¿a qué se refiere cuando decía, Señor, hasta la muerte voy por ti? Era una confesión que estaba saliendo de él, sí, pero que no creía completamente. ¿Cuándo viene la transformación de Pedro? Hasta Hechos 2. Hasta 40 días después. Hasta el día que ellos sean investidos del poder, porque por sí solos no podían. Entonces, ¿qué significa entonces los que murieron en Cristo? A ver, si Pedro se hubiera muerto, ¿verdad? En un caso hipotético, se muere antes del investimiento del poder de Dios. ¿Iba a resucitar Pedro en el día de la resurrección? Pues no sé, ¿verdad? Pero a juzgar por lo que vemos, creo que no. Porque lo negó, porque no creyó firmemente que él era, no estuvo firmemente ahí parado. Entonces no se trataba de decir yo creo. Cuando la Biblia dice los muertos en Cristo, significa lo que están en él. ¿Y qué dice él? ¿Qué dice? Permaneced en mí y que mis palabras permanezcan en vosotros. Eso es creer. Porque separado de mí nada puede hacer. Dice, todo pámpano, dice Juan 15, la vida verdadera, todo pámpano que en mí lleva fruto, escuche, que en mí lleva fruto, el pámpano está, ¿dónde está el pámpano? ¿Dónde está la rama del árbol? En el árbol. Entonces, los muertos en Cristo significa lo que estaban en el árbol, dentro de él. Todo pámpano que en mí lleva fruto, dice, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué significa morir en Cristo? Haber vivido una vida que da fruto. Y uno de esos frutos es estudiar la Escritura, conocer. ¿Cómo les puedo predicar o enseñar algo yo aquí si yo no estudio? Póngase usted a pensar. No hay manera. ¿De qué les voy a hablar? Si soy ignorante en casi muchas otras cosas también. Poquito que sé de cosas ahí por la vida. Pero uno debe de estudiar. Si usted es discípulo, cuando dice, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué significa sígueme? Ahí es donde la gente erra también. Porque dicen, yo tengo 6 discípulos y los estoy discipulando. ¿Oh sí? Sí. Sí, les doy una clase por semana durante 6 meses, un año, los estoy discipulando. Mentira, eso no es discipular. No en el contexto en el que la Biblia habla. ¿Quieres saber qué discipular? Vamos a ver a Elías. Vamos a ver a Eliseo. Vamos a ver a Juan el Bautista. Vamos a ver a Jesús. ¿Dónde estaban los discípulos? Pegados al cuerpo del maestro, pues. Ahí pegados. Comían juntos, dormían juntos, se iban al monte juntos. ¿Qué significa ser un discípulo en el primer siglo? ¿Qué significa? Seguirlo donde quiera que vaya. Eso es un discípulo. Pero hoy en día, ¿qué significado le han dado a ser discípulo? Ven y toma 4 clases al mes y ya eres un discípulo. No, eso es mentira. Eso es mentira. Pero usted tiene que aprovechar. Las veces que pueda, venga. Y congréguese para que usted vaya aprendiendo. Para que usted diga, yo soy discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque el hermano Juan no se predica a él. Porque el hermano Juan no está hablando de él. Si estuviera hablando de mí, tiene una puerta libre, ni venga. Pero yo no estoy hablando de mí. Estoy hablando, como dijo Jesús. Yo digo las palabras del Padre que me envió. ¿Y cómo yo voy a decir las palabras del Padre? Si no estudio la Biblia, tengo que estudiar. Entonces, morir en Cristo significa que tú viviste una vida pegado, o sea, adherido, es la palabra, al árbol. Y tu fruto tiene que dar, o sea, por tu fruto te vas a conocer. Entonces, los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego hay algo que se toma a la ligera. Porque dice, luego nosotros los que quedamos, dice, seremos arrebatados. Yo no voy a negar esa parte de arrebatados. Yo no lo voy a negar. No tengo ni una posición bíblica para negar esa parte. ¿Vamos a ser arrebatados? Sí. La incógnita está en que no dice cuándo. No dice cuándo. ¿O dice cuándo? Dice que el arrebatamiento, o sea, el tiempo de sacar de este mundo, dice que será como un abrir y cerrar los ojos. Pero no dice que va a ser en ese mismo instante. ¿Y por qué yo digo esto? Porque si pensamos, escuche bien,
si pensamos que va a ser de esa manera, entonces, o el apóstol Pablo era ignorante respecto al reino de Cristo, o lo quiso omitir solamente porque quiso hacer otra interpretación encima de lo que había dicho Jesús. Y ninguna de esas es correcta. Porque el apóstol Pablo no habla no habla del reino de Cristo, o habla. Él no habla. Él no habla del reino de Cristo en ninguna de sus cartas. Bueno, no me quiero equivocar, pero yo creo que no habla. No, mi mente no me lleva a ningún pasaje en estos momentos que hable del reino de Cristo. No me lleva, no lo puedo encontrar. Quizás esté ahí, lo voy a estudiar más, pero yo hasta ese momento, de todas sus cartas que he leído, no he encontrado un pasaje donde se refiera al reino de Cristo en la tierra. No se refiere. Pero entonces, ¿por qué Jesús habló ampliamente acerca del reino de Cristo en la tierra? ¿Qué? O sea, ¿a dónde vamos a ir? La incógnita está en el tiempo que dice que vamos a ser arrebatados. Creo que ahí descansa. Ese es el meollo de todo el asunto. ¿En qué tiempo es el arrebatamiento? Porque si decimos que la venida de Cristo se da, los muertos en Cristo resucitan y los que estamos vivos somos arrebatados, entonces el reinado de Cristo, ¿qué importancia tiene para nosotros? Escúchame, tú ya fuiste arrebatado, ya. Entonces, el reinado de Cristo, ¿qué tiene que ver para nosotros? Hay gente que piensa y dice, no, es que ahí somos arrebatados, nos vamos a ir al cielo, vamos a andar en caballos blancos, en unas bodegas de oro, mientras aquí en la tierra hay caos. Eso es mentira, porque la venida de Cristo sucede solamente una vez. Bueno, lo que ya sucedió es la segunda venida. Y cuando Cristo viene a establecer su reino. No viene a llevar un pueblo y a esconderlo, a llevarlo a la nube. Imagínense cómo es que la gente piensa que aquí no tiene importancia de estudiar, no les interesa estudiar, no les interesa conocer las palabras de Jesús, las palabras de Dios. No les interesa. Pero sí piensan que se los van a llevar a un lugar muy celestial. Eso para alguien que piensa no hace sentido. De verdad. Eso es una contradicción. Porque entonces Jesús a uno les exige que guarden todos los mandamientos, que vendan todo, que amen a su prójimo. Y entonces a los que se vayan al cielo, ¿qué les exige Jesús? Nada. Solamente crean en Él. Eso no es válido. Eso no es válido. En las profecías que encontramos en Isaías, específicamente Isaías 2, en Miqueas, específicamente Miqueas 4, si leemos a Zacarías 14, si buscamos esos tres profetas, por ejemplo, y hay más, pero solo para mencionar algunos, nos vamos a encontrar que el trato de Dios siempre va a ser hacia su pueblo. Hacia su pueblo. Y hay un pasaje específicamente que habla de las naciones, del pueblo de Israel y de los allegados al pueblo de Israel, los cuales somos nosotros. Y hay mucho que estudiar acerca de esto. Es solamente como el comienzo. La invitación es que nos esforcemos a estudiar, a ver qué es lo que dice la Biblia. Como dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, baste ya el tiempo perdido, el tiempo pasado, para los inconversos que solamente se enfocan en cosas de este mundo. Dios dice, en otro tiempo ha pasado por alto la ignorancia del pueblo, pero ahora manda que la gente se arrepienta. Y arrepentir significa dejar de hacer lo que estaba haciendo y volver al estado a donde yo y usted y yo pertenecemos. Así como al principio, Dios quiere hacer una regeneración. Pero quiere realmente que usted y yo estemos dispuestos. Le voy a contar una historia para terminar. Una historia real que sucedió en Arizona. Granite Mountain se llama, la montaña del granito. No sé si es la traducción correcta, pero en inglés es Granite Mountain. Se trata de unas personas, eran 20, era un grupo de bomberos forestales que defendían, controlaban los fuegos y los apagaban y ayudaban a que el fuego no hiciera mayor destrucción y evacuaban a la gente. En fin,
hubo una ocasión, no recuerdo la fecha, pero bueno, lo tengo escrito ahí, pero no lo quiero tomar. 19 de esos bomberos forestales estaban controlando un fuego. El nombre del fuego le pusieron un nombre, ellos nombraban a los fuegos de acuerdo a la intensidad del fuego. Entonces, ellos fueron acorralados, sitiados, rodeados por el fuego, y tristemente esas 19 personas fallecieron en el incendio, quedaron calcinados y se quedaron ellos tienen una bolsita en la que se meten. Esa bolsita pues es reflectora y hace que el calor no les dé, pero el calor del fuego era tan intenso que ellos calcinaron. Bueno, el fin de la historia es que había un joven que estaba haciendo como la ronda en la parte de afuera, y esta persona fue la única persona que se salvó, un joven. Cuando se dio todo este tiempo de la información y todas las familias llegaron a un lugar, y todas las personas sabían que había habido un sobreviviente. Y en la historia, en la película, en la narración, estaban todos reunidos allí, estaban todas las esposas, estaban los hijos, los padres de esos 19 personas que habían fallecido, albergando la esperanza de que había un sobreviviente, y todos querían que ese sobreviviente fuese su familiar. Cuando se da la revelación y el joven llega, y se dieron cuenta que no era ninguno más que una familia que recibió a su ser querido. Imagínense la esperanza que ellos tenían de que fuese él, ese padre, ese hermano, ese hijo, ese esposo. ¿Y por qué? ¿Por qué yo digo esto? ¿Sabe por qué? Porque si usted lo quiere mirar en un escenario real, llegará un momento, hermano, llegará un momento en el que usted esté delante de Dios, en que usted y yo estemos delante de Dios, y queramos mirar a aquel ser querido a ver si escapó de ese castigo. Usted va a querer ver a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hijo, a su cónyuge. Y va a estar en ese escenario en el que usted está esperando que esa persona salga. Y muchos van a recibir a sus familiares. Muchos los van a encontrar y van a estar ahí, y se van a gozar, y van a entrar todos a las bodas. Van a entrar todos al convite hecho por el Señor. Pero ¿qué hay de que si su familiar no llegó? ¿Qué hay si no pasó, si no le tocó? Peor aún, ¿qué hay si es usted a la persona que están esperando y usted no llegó, no se salvó? Eso es lo que tenemos que poner a pensar nosotros. No para apelar a nuestras emociones, pero poniéndolo en un contexto real. ¿Qué va a ser la situación de usted y mía? Pónganse a pensar. Es algo que debemos de meditar todos los días. ¿Qué va a ser de nuestros hijos si nosotros no instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor? ¿Se podrá usted morir en paz, como decimos mucho, descanse en paz? Sabiendo que no ha dejado una enseñanza correcta para que su familia siga el camino de la verdad. David, cuando iba a morir, le dijo a su hijo Salomón, le dijo: yo voy a seguir el camino que siguen todos los hombres. Porque todos los hombres seguimos ese camino. Cuando habla hombres, se refiere a la humanidad. Pero ¿qué hay del día de la resurrección? ¿Qué hay del tiempo realmente cuando nos toque estar presentes delante del trono de nuestro Dios? ¿Acaso no es algo que nosotros debemos de meditar desde ya? Y como dice la palabra del Señor, enderezar nuestros caminos y mirar realmente si estamos caminando en la senda correcta. Porque el mensaje puede ser decisivo para cualquier persona. Imagínese cuántas personas murieron en esos bombardeos, en esa guerra. ¿Usted cree que la persona estaba lista o estaba pendiente para morir? Nadie estaba preparado para morirse. Pero un día todos vamos a morir. Pero la muerte solamente es la transición. Lo importante es lo que sigue después de la muerte. Porque de eso podemos hablar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hay mucha gente, hermano, que escucha el mensaje y lo toma y lo guarda en un lugar o lo tira en algún lugar. Pero nosotros no debemos ser así.
Nosotros debemos de agradecer a Dios porque tenemos un mensaje correcto. Un mensaje que es de edificación para nuestra vida. No va a ser fácil. Pero hermano, como discípulo de Jesús, tenemos que tomarlo. Cuando Él dice, toma tu cruz y sígueme, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué es una cruz? Un castigo, un lugar donde vas a morir, un martirio, un peso. No dijo, deleítate y sígueme. Dijo, toma tu cruz y sígueme. Así que hermano, esforcémonos. Porque dice Josué, si estas palabras que te mando hoy, dice, estas palabras que te mando hoy, haces conforme a la ley de Jehová tu Dios, dice, todo lo que tú hicieres, dice, te va a salir bien. Entonces dice, Jehová va a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si las palabras no se apartan de tu boca. La gente lee Josué 1:9, pero no lee Josué 1:8. No lee Josué 1:2 y 3 y 4. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú pues cíñete, levántate y toma este pueblo y llévalos a la tierra prometida. ¿Y qué significaba eso? Pobrecito Josué. Ese pueblo era malo, de verdad. Era gente dura de corazón. No va a ser fácil, hermano. Pero tenemos que esforzarnos. Y con la ayuda del Señor y congregándonos, haciendo y aprendiendo, todos vamos a crecer. Vamos a poner de pie en esta mañana, por favor. Acordémonos de orar por nuestros hermanos que están pasando por situaciones de enfermedad. Nuestros hermanos que están en recuperación. Que Dios guarde a la gente allá donde están llevando a cabo estos enfrentamientos militares y que Dios guarde a su pueblo sobre todo. Amén. Hermano Carlos, por favor, dirige la oración. Padre, te damos gracias por esta palabra recibida aquí, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a ser mejores seres humanos, a ser mejores, para llevar tu palabra y expandirla por el pueblo, Señor, que necesita. Ese pueblo está necesitado de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tenemos un lugar donde escucharla y donde escudriñarla, Padre. Ayúdanos, Señor, también a ser mejores en esta vida, Padre, a llevar el Evangelio por las personas, Señor, por el mundo, por todos los sitios, lugares de Cogeo que no hay, Señor, palabra, Señor. Te damos gracias porque tú estás presente, Señor. Te damos gracias por todo, por el pan en la mesa, por los amigos, Señor, por los trabajos, Señor. Te damos gracias, Señor, por los familiares, Señor. Te pedimos, Señor, que sane a los enfermos, Señor, donde haya que sanar. Que nos cuide, nos proteja siempre en los trabajos, en la carretera, Padre. Que nuestros niños estén protegidos por ti, en las escuelas, Señor, donde quiera que nos encontremos con ellos, Padre. Gracias, Padre, por los familiares, Señor, por los amigos, los vecinos, Padre. Te pedimos por la paz del mundo, Señor, por ese pueblo que está pasando por esas tribulaciones, por esas guerras, Padre. Destruye y para esas guerras, Señor. Ayuda a ese pueblo que esté necesitado. Señor, te damos gracias porque tú estás presente y tú estás ahí poniendo tu mano sanadora sobre ellos, Padre. Te pedimos por los enfermos, Señor, esas personas que necesitan una sanación, Señor, que están en recuperación, Señor, dale una sanación rápida, Padre, si es tu voluntad, Padre. Te pedimos que tú estés ahí con ellos, Padre, y los ayude a sus familiares, por todas esas personas que han perdido un ser querido, Padre, un familiar, Señor, dale fortaleza. Dale, Señor, fuerza para que sigan adelante, que nos encontremos, Señor, en la otra vida, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú estás presente en todo lo que hacemos, Señor. Mira esos proyectos pendientes, Padre. Ayúdanos a terminarlos, Señor, a hacerlos realidad, Padre. Porque necesitamos que el pueblo escuche tu palabra en un lugar, Señor, donde se predique la palabra verdadera, Padre. Gracias por esos ministros, esas personas que están siempre haciendo el bien, Padre, y trayendo la palabra verdadera, Señor, según tu evangelio. Te damos gracias, Padre. Nos despedimos, pero nos quedamos contigo, Señor. Sigue cuidándonos durante todo el tiempo, Padre. Te pedimos que esas personas que no pudieron asistir, tú los proteges, los cuidas, las personas que están conectadas, Padre. Dale una bendición a cada uno, Señor. Dale sanación donde haya falta, Padre. Te damos gracias por todo ello en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que murió en la cruz para salvar nuestros pecados, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén, Padre. Amén. Dios les bendiga a todos.